Tenemos que aprovechar los momentos de adoración. Nosotros a la iglesia no venimos a adorar, nosotros somos adoradores por excelencia. Es decir, que en nuestras casas, en nuestros lugares, ya estamos adorando. En serio, estamos adorando. Tú sabes que cuando Jesús resucita, van los apóstoles, algunos fueron a ver la tumba vacía y encontraron algo muy particular. Había unas telas que estaban dobladas, dice la Escritura. La cultura judía decía que cuando el comensal, el señor de la casa, se sentaba con sus invitados y comían, ellos comían y se secaban con unos mantos, con unos tipos de toalla. Y cuando por alguna razón el señor de la casa debía salir, pero no había terminado de comer, él doblaba el manto y lo ponía. El siervo, el servidor, entendía: no han terminado todavía, él va a volver. Por eso es que cuando los discípulos, los apóstoles entraron, iban a ver y ven que la tumba está vacía y se encuentran con que hay unos mantos doblados, ellos entendieron algo, por eso no entraron. Ellos entendían que Jesús le estaba diciendo: no he terminado todavía, yo voy a volver por ustedes. Entonces debemos ser agradecidos y más de estar contentos con la situación nuestra, es saber que un día nuestro Salvador viene a buscarnos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos contentos con el Señor porque nos permite hablar de su palabra, y eso es algo maravilloso, de sus misterios, conocer lo que Él vino a hacer para con nuestras vidas. Entonces, entrando en materia, vamos a hablar de un tema que lo comenzamos el miércoles pasado. Sé que muchos por distintas razones no pudieron venir. Sin embargo, Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a hacer un breve resumen. Vamos a hablar muy someramente sobre algunas cosas que hablamos el día miércoles. Hoy lo vamos a continuar, vamos a alargar otras cosas, y el próximo miércoles, si Dios no ha venido a buscarnos y no pasa otra cosa, continuamos para cerrar. Amén. ¿Cuántos quieren aprender? Yo sé que muchas cosas ustedes las saben, pero si no las saben, pues la aprendemos. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano que allí me estuve arriba poniendo la lámina, listo. Así se llama el tema que estamos dando. Estamos en el medio de oración. Todos los temas que se han venido dando están enfocados en esa temática, porque es vital para el cristiano no solo hacer, sino saber orar. Y hicimos un tipo de... ¿Me pone la otra lámina, por favor? Hemos visto un tipo de esquema de algo que es importante que todo cristiano pueda manejar, porque todos aquí oramos. Voy a repetir la pregunta. Todos aquí oramos. Mucho o poco o nada, pero oramos. ¿Sí o no? Amén. Tenemos ahí. Eso es más o menos lo que hemos visto. Orar y oración. Vimos algo sobre el Padre Nuestro. Vemos que la oración es una expresión en la comunión con Dios. Eso lo sabemos. Orar como un heredero, orar desde tu posición en Cristo, orar con humildad y dependencia del Espíritu Santo. La oración que Dios responde, porque hay unas oraciones que Dios no responde. ¿O no? Ok, vamos a entrar en materia. Hicimos unos conceptos el miércoles pasado. Dijimos que es orar. Orar es la acción que hace todo hombre, toda mujer, cuando va a ir a hablar con Dios.
cuando va a ir a la presencia de Dios. ¿Qué otro concepto decimos? Cuando busca a Dios. Eso es orar. ¿Sí? Eso es lo que nos enseñan básicamente. Orar es hablar con Dios. ¿Sí o no? Ok. Y oración, decíamos el miércoles, que es lo que usted dice, lo que usted le agrega, lo que usted habla con Dios, lo que usted le va a pedir, por lo que usted va a interceder. Eso es la oración. Entonces orar es el acto de hacerlo y la oración es lo que usted va a decir y va a hacer. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, listo. A veces a nosotros no nos responden oraciones. A veces nosotros decimos, Dios está como mudo. Dios parece que no me está oyendo. Eso debe ser porque estoy orando al mediodía y no a las 3 de la mañana. Puede ser que estoy orando sentado y resulta que es arrodillado. Pero pudimos ver o podemos ver en las Escrituras que un hombre como David, que se postraba completamente acostado en el piso y Dios lo oía. Hubo momentos donde otros personajes solamente levantaban su mirada y oraban y Dios lo oía. Y hay unos que cierran los ojos y Dios le oía. Hay unos que abrían los ojos y aún así Dios le oía. Entonces parece que no hay un misterio, no hay algo mágico en arrodillado, parado, sentado, acostado. No es la posición que nosotros utilizamos lo que nos va a hacer o permitir que Dios nos oiga. ¿Cómo vamos hasta aquí? Amén. No por eso, no es como lo hizo mi hermana, estaba postrada, arrodillada. Cada quien lo hace como mejor le parece. Porque esa es tu intimidad con Dios. Arrodillado, acostado, sentado, parado. Dios sabe las condiciones de rodillas, años, reumatismo, todo eso lo sabe Dios. ¿Sí? 2 de la mañana, 3 de la mañana, la Biblia dice orar sin cesar. Ora siempre, cada vez que puedas. De hecho, se nos dijo a los fariseos, no hagas vanas repeticiones. Eso es lo que le decía, le prohibía, no repitas lo mismo. Eso es lo que Dios enseña. Entonces, orar es la acción que nosotros hacemos. La oración es lo que decimos. Dábamos una simbología. Decíamos que una arepa, una cachapa, que es nuestro gentilicio, en la forma de alimentación, todos lo conocemos. A algunos les gusta la arepa con reina pepiada, catira, con queso, con lo que haya en la nevera. ¿Sí o no? Pero cada quien pues le gusta, tiene una necesidad de, esa es la que me gusta. Si me dan a escoger y me llevan allá donde la venden de $5, ya sé cuál voy a pedir, la que tiene 8 sabores. Listo. Pero si nos toca comer la arepa sola, no nos gusta como mucho, ¿cierto? Pero si nos toca, pues nos toca. Ahora bien, la oración es lo mismo. La oración es la arepa sola. Cuando usted dice voy a orar, esa es la arepa sola. Pero cuando usted dice voy a hacer oración, es la reina pepiada. Es la de pernil con queso amarillo, ¿sí? Perdón si están en ayuno. Pero eso es. Entonces, es la sazón, el condimento, el relleno, lo que usted le va a gustar, porque la arepa en sí, pues, es arepa. Entonces, orar por orar es la arepa sola. Es lo que nosotros ponemos, rellenamos, colocamos dentro de la arepa lo que al Padre, que haciendo la simbología, es lo que a Él le agrada, es lo que Él va a oír y es lo que Él va a responder. Entonces, hay momentos que quizá estamos enviándole la arepa sola, no le estamos enviando con el relleno correcto. Ya vamos a empezar a ver por qué entonces no recibimos tantas respuestas. A veces estamos esperando por meses, años, y quizá morimos y no vamos a recibir una respuesta porque quizá estamos enviando la arepa sola.
¿Cómo vamos? Vamos bien. Listo. Entonces la sustancia es eso, lo que conlleva por dentro. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es que debemos saber cómo orar. Debemos saber lo que Dios oye y debemos entender lo que Dios no oye. Entonces, vamos a hablar algo que también hablamos el día miércoles muy rápidamente. Hablamos sobre una oración modelo. La oración modelo, ¿cuál es? El Padre Nuestro. ¿Listo? Entonces la vamos a desglosar un poco porque lo importante es que todos o la mayoría, los que puedan, obtengamos el conocimiento para que este miércoles, cuando culminemos y están cordialmente invitados a las 5 de la tarde, Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús está postrado y le está diciendo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego le dice: pero que no sea como yo, sino conforme a tu voluntad. Cosa que no dije el miércoles, pero cuando Jesús dijo que sea tu voluntad, Él no estaba lanzando una frase: no sé qué vas a hacer. Él dijo: que se haga tu voluntad porque yo sé cuál es tu voluntad. Pero si puedes, pasa la copa, pero si no, haz como ya acordamos, como ya sabemos. Y a veces cuando oramos, me voy a adelantar un poco, cuando oramos por algo o alguien, decimos: Señor, pero que se haga tu voluntad. Como si no sabemos la voluntad del Padre. Entonces, eso es lo que vamos a agregar hoy al final del tema. Entonces Jesús, orando al Padre, conociendo el propósito eterno, conociendo la voluntad del Padre, sin embargo le dijo: si puedes, pasa de mí esta copa. Vamos a leer otro verso en Hebreos, capítulo 5, verso 7, porque Jesús oró, pero no le respondieron conforme a lo que quizá podíamos pensar que él pensaba que viniese. Hebreos capítulo 5, verso 7. ¿Está en la pantalla? Listo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús estaba haciendo una oración. Él le dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Si tú puedes, líbrame de esto. Pero que no sea como yo, sino vamos a hacer tu voluntad. En el libro de los Hebreos dice que fue oído, a pesar de que con ruego, con lágrimas, Jesús fue oído por el temor reverente, por lo que él estaba humillado, entendiéndose que él conocía el plan, él conocía el propósito, pero sin embargo estaba pidiendo algo que no estaba atado a ese propósito eterno. Y aún así la Biblia dice que fue oído, pero no respondido conforme a lo que quizá él esperaba. Vamos a buscar Isaías 53. Isaías 53, en el verso 10. ¿La tenemos? ¿Ahí? ¿Está en la pizarra? Isaías 53 dice: con todo eso, Jehová hizo quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, para que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Jesús hizo una oración que no estaba atada al propósito eterno. La razón era que tenía que morir, tenía que ser quebrantado. Leímos que fue oído por el temor reverente de la forma que lo hizo, en humillación, entendiendo que yo sé cuál es la voluntad, yo sé cuál es el propósito, pero aún si puedes, pásala. Fue oído, pero dice la Escritura, lo estamos leyendo, que de la misma forma igualmente fue quebrantado, porque al final el propósito eterno de Dios es el que se va a cumplir. Entonces eso quizá no nos da mucho aliento, porque a veces oímos, nos dicen, nos sugieren, ore más, hermano, ore más, le hace falta como más oración. Estás orando nada más de 10 hasta las 5 de la mañana, tienes que seguir todo el día porque Dios está por responderte. Y no necesariamente es así, porque Dios solamente responde lo que está atado a su voluntad, al propósito, al plan. Jamás le vamos a torcer el brazo a Dios. Jamás le vamos a torcer el brazo a Dios. ¿Vamos a dejar de orar? No, hay que orar sin cesar. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, otro ejemplo muy conocido, David, luego de embarazar a Betsabé, sabía que la mujer estaba embarazada, hizo lo imposible para que no se supiera, pero bueno, se mandó a matar al hombre. Cuando nace el niño, ¿qué hizo? Muere el niño y él se metió en silicio, en ayuno, por mucho tiempo. Y David, el hombre que es conforme al corazón de Dios, al que es el modelo de adoración, de oración, de intercesión, de algo maravilloso para nosotros como modelo, de hombre, de escritor, de escribirle a Dios cosas maravillosas, estaba pidiendo que no lo matara. Y con todo lo que él hizo, ¿qué sucedió? El niño va a morir, levántate y sigue. Porque a Dios no hay nada que hagamos para torcerle el brazo. Yo sabía que no le iba a gustar. Mateo capítulo 6, en el verso 7. Vamos a leerlo desde el 7. A ver, ¿lo tenemos allí? Eso le decía a los que estaban aquí con él, le dice, llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrerío serán oídos. Ojo, verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Dios sabe de lo que tenemos nosotros necesidad, antes de que vosotros pidáis. Verso 9. Oréis así, le dice Jesús. ¿Qué dice? Padre nuestro. Le decía Padre nuestro porque para los momentos los judíos, que eran muy religiosos, inclusive los que le seguían a él, los fariseos, todos, ellos solo oraban a Jehová Rapha, Nishi, Tsidkenu, Sabaoth, a todo eso lo que a ellos les servía. Para el que necesitaba una sanidad, pues era Jehová Rapha, y ese era su Rapha, ya. Ellos no entendían que el creador de los cielos y la tierra no solamente era sanador, o la justicia, o el Señor, sino que era un Padre. Y a partir de ese momento, Jesús está diciendo, les está enseñando, a partir de ahora, ya ustedes no van a orar por solamente esa necesidad que tú tienes, sino que vas a entender que tienes un Padre eterno, que tú tienes alguien a quien acudir y Él te va a oír. Entonces estaba poniendo un principio, porque cuando Jesús le está diciendo esto,
era antes de la cruz, era antes de morir en la cruz del Calvario. Por tanto, él estaba diciendo, así deben orar. Se lo decía a futuro, ahora van a orar de esta forma: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué? Porque en el momento Jesús no había muerto y el Padre estaba lejos de ellos. Estaba lejos de ellos porque a través de la cruz es que nosotros podemos tener acceso directo al Padre y el Padre está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús le está diciendo, recen así, dicen los católicos, oremos así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué más dice? Santificado sea tu nombre, verso 10. Venga tu reino. Jesús les estaba diciendo, así deben orar, a ellos, no a nosotros. Hay verdades bíblicas, hay verdades eternas y hay verdades presentes. Para nosotros, orar, venga tu reino, no está bien, porque el reino ya vino. En serio, el reino ya vino. En serio, el reino ya vino. Ok, ya lo vamos a ver. Vamos a buscar Mateo 4. Mateo capítulo 4, verso 17. ¿Lo tenemos ahí? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, en el momento, el reino estaba llegando, pero los que estaban en ese tiempo no entendían que el reino estaba en medio de ellos, que el reino se había acercado, que el reino, como hoy en día sabemos que el reino está en nosotros. Porque cuando llegamos a algún sitio, el reino de los cielos llega. No, me amén, no, amén, hermano. Donde nosotros llegamos, Dios llega. Porque nosotros somos el brazo extendido de Dios para que el reino sea implantado donde lleguemos. Sea en nuestra casa, sea en donde estudiamos, donde trabajamos, donde estemos, el reino se ha acercado. Gloria a Dios. Ajá. Vamos a leer otro poco. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos 20 y 21. Usted va anotando allí. Listo. Después lo ve en su casa. Lucas 17, versos 20 y 21. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, y Jesús le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, 21, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ellos no entendían, porque eso era antes de la cruz. Era un hombre caminando con otro poco de hombres detrás de él, pero nadie sabía que eso era el reino hecho presente. Se estaba estableciendo algo que ellos no sabían. Ellos no entendían que luego de Cristo morir en la cruz del Calvario, no solamente ahora iban a tener un Padre por excelencia, sino que el reino iba a ser extendido por estos mismos hombres que hoy le siguen. Entonces es importante nosotros entender dónde estamos posicionados. Nosotros no estamos orando por un Dios que está lejos. Nosotros estamos orando por un Dios que está con nosotros, que está dentro de nosotros. Debemos partir de allí. Entonces Jesús estaba estableciendo eso. ¿Qué más dice en Mateo 6 en relación al Padre Nuestro? Y vamos por qué versículo, el 10.
Mateo 6, capítulo 6, verso ¿qué? 10. ¿Qué más le dijo? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Cómo sabemos la voluntad? ¿Cómo entendemos eso? Vamos a buscar en Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Yo les recomiendo a los hermanos, cuando tengan su tiempo, en su tiempo devocional, lea la carta a los Efesios, lea la carta a los Romanos. Ahí se va a encontrar con maravillas. Capítulo 1 de Efesios, versos 9 y 10. Dios revela en su palabra todo lo que se le debe predicar, todo lo que se le debe orar. Hablando de Jehová, dice que dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, es decir, porque él hizo, el cual se había propuesto en sí mismo, y Jehová dijo, yo mismo me complazco en mostrarles el misterio de mi voluntad. Yo, porque yo quiero, por ser soberano, porque me place, les voy a revelar la voluntad, ese misterio que los de profetas, grandes hombres del antiguo pacto no supieron, para nosotros ha sido revelado. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él sabía que nosotros no podíamos cumplir la ley. Las 613 ordenanzas, mandamientos, todo lo que se tenía que cumplir era imposible para nosotros. ¿Y qué hizo el Padre? Metió toda la ley en Cristo. Puso todo el pecado en Cristo para que nosotros pudiéramos entender que su voluntad es mostrar al Hijo, para que conozcamos al Hijo, para que entendamos que la voluntad es Cristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. ¿Y qué hizo con nosotros? Nos metió en Cristo. Era la forma. No podemos salvarnos si estamos fuera de Cristo. Nosotros no venimos a la congregación solo a cantar o a cumplir un rol. Nosotros debemos entender y asimismo orar, entendiendo, sabiendo que nosotros somos parte de Cristo. Y que es la voluntad del Padre. Poner todo en Cristo para que Cristo sea glorificado y el Padre sea glorificado. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? Entonces, más o menos sabemos cuál es la voluntad, ¿cierto? Según la Escritura. ¿Qué más dice? En Mateo 6, capítulo 11, ¿no? Capítulo 6, verso 11. Mateo, capítulo 6, verso 11. ¿Qué más dijo? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A veces nuestras oraciones van dirigidos a eso. Señor, me queda nada más media harina. Señor, quiero un pollito. Señor, quiero... el sushi no. ¿A quién le gusta el sushi? Arrepiéntese, hermano. Gloria al Señor. A mis hijas le gustan. Ya la puse a mi nombre, no puedo hacer nada. El pan nuestro de cada día, dámonos hoy. Le estaba diciendo a ellos, el pan nuestro de cada día, dámonos hoy. Pero después de la cruz, nosotros no podemos o no debemos invertir nuestro tiempo en pedir comida, en pedir, Señor, súpleme un arrocito. Tú conoces mi necesidad.
Vamos a leer. Mateo capítulo 6, vamos a devolvernos al verso 6 y el 8 que lo leímos. Mas tú cuando ores dentro de tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabra de Dios serán oídos. 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. O sea, Él no está exento de lo que nosotros necesitamos. Él no está exento. De hecho, escuche esto, Dios no nos hace pasar hambre para que oremos. Dios no nos hace pasar hambre para que oremos. Eso no es así. Ya lo vamos a ver. Vamos a bajar en ese mismo capítulo, versículos del 25 al 34. Voy a poner acá. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad las frutas del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, debemos orar por comida, por vestir, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Él se va a encargar de eso. Él se encarga de eso. Porque si usted está hoy aquí, fue porque no se murió de hambre en pandemia. ¿O no? Dios se encargó de alimentarnos a pesar de la dificultad, ¿sí o no? Es más, creo que algunos subimos unas tallas, ¿sí o no? Ese es el Padre que tenemos. Eso es lo que Él estaba diciendo. No ores por añadiduras. No ores por eso que ya yo te había dado. Y hacia allá que vamos a ir. Hay cosas que ya Cristo pagó en la cruz, llevó en la cruz, ya resolvió en la cruz. Y nosotros seguimos pidiendo eso. No nos vamos a ir. Vamos a invertir tiempo en algo que no va a ser fructífero. Porque, ¿para qué le va a decir a Dios que le dé comida cuando ha sido su promesa? Él va a fallar. Él no es hombre para mentir. No es hombre para arrepentirse. ¿Cómo vamos hasta aquí? Mateo 6, capítulo, vamos por el 11, entonces. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cristo resolvió el pecado en la cruz del Calvario. Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén?
¿O aquí no pegamos? Si no nos contentamos, usted se imagina la deuda que usted pueda tener hoy en la tarjeta de crédito, no sé, cachea, ¿no? Que les haga, cachea. Lo que usted es, porque lo que debemos todos. Y te dicen, ya no debes nada. Si dicen amén, hermano, arrepiéntase. Amados, mire hermano, cuando ustedes repitan cada vez, usted lo lea en la escritura, tus pecados que fueron perdonados, usted dice, gloria a Dios. Porque hay gente que arde y va a arder en otro sitio, y usted y yo fuimos sacados de ahí para tener vida eterna. Claro, porque fue eso, lo pagó en la cruz del Calvario. Se contenta más porque no es el cacheo. Estoy pensando aquí. Gloria a Dios. Rompiendo el hielo, hermano. ¿Sí? Colosenses, capítulo 1, versos 13 y 14. Hermanos, de la hora. Colosenses, capítulo 1, versos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 14. En que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hemos sido perdonados. Amén. Ahora tenemos que dejar de hacerlo. Pablo lo enseñó en la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 19 en adelante. Todo eso que está ahí, deje de hacerlo, que eso es de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, comienza diciendo Pablo. Dejemos lo que nos ata a ese viejo hombre, la vieja naturaleza. No vamos a hablar más de él, por lo menos hoy. Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, bueno, era Jesús, se iba a convertir en Cristo, el Mesías, a resucitar. El encarnado, es decir, el Verbo eterno, como lo dice Juan 1:1, el Verbo eterno fue sacado de gloria, puesto en un cuerpo de hombre para que muriera, para que llevara nuestros pecados. Eso es lo que dice la Escritura. En Isaías, capítulo 9, verso 6, o 6, 9, 6. Vamos a buscarlo allí. El Verbo eterno se estaba encarnando. Dios mismo, el Padre eterno, se estaba encarnando en Dios, como Trinidad. Vamos a buscarlo en Isaías, capítulo 9, verso 6. Ahí está un misterio que mucha gente no ve. Dice, porque un niño nos es nacido. Esa es una naturaleza, un niño estaba naciendo. Pero dentro de él había un hijo. No sé si lo ve. Estaba naciendo un niño humano. Jesús, o sea, Isaías lo estaba viendo a profecía. Un niño nos es nacido, va a nacer un niño, pero dentro de él viene ¿quién? El Hijo. Y un hijo nos es dado. Para los judíos, los grandes estudiosos, los que se sabían la ley, la Torá, todos los profetas, no entendían por qué decirle padre al Rey de Reyes. No entendían que el que les estaba hablando era el niño que había crecido, pero dentro de él estaba habitando el Verbo eterno, el Salvador del mundo, el Mesías. La gente no lo entendía. Inclusive hay unos que leen eso y no entienden. Ahí están las dos naturalezas de Jesús. Un niño humano, pero nos estaban entregando un hijo. ¿Qué más dice? Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No es nada, hermano, lo que usted y yo tenemos dentro, no es nada comparable. O sea, cuando nosotros oramos y entendemos, por eso el tema, de quiénes somos, porque estamos en Cristo, si es que estamos, como dice Pablo, entonces tenemos autoridad y poder.
Cuando usted enseña, la gente entiende. Cuando usted predica, la gente se convierte. Cuando usted ora por un enfermo, se tiene que sanar, porque es la voluntad del Padre. Pero apláudale porque es el Rey. Pero no hacemos lo que hacemos como ministerio, como don que Dios nos ha dado, porque ni siquiera sabemos orar. No sabemos, o sea, el primer concepto. Yo oro, ¿qué? Hablo con Dios, pero no sé en qué estoy orando. No tengo un fundamento, un basamento. ¿Cómo voy a tener autoridad? ¿Cómo se sujeta el mundo espiritual a mí? Porque Dios no me dejó el poder. ¿O no? Él estaba con sus discípulos y le dijo: yo le voy a decir algo. Yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo. Él estaba mostrando su supremacía como Dios, hablando de Jesús. Yo vi descender a Satanás como un rayo. Y todo el poder me ha sido dado, el que está en el cielo, el que está en la tierra y el que está debajo de las aguas. Pero ese poder yo no me lo voy a llevar yo solo, sino que yo me voy, pero yo se lo dejo a la iglesia. Y ese poder está en usted y está en mí. Pasa que no entendemos. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo, entonces nuestra oración cambia. No estoy pendiente de añadiduras, de cosas que Dios me va a dar y ya lo llevó en la cruz. Señor, dame un kilo de arroz. No es eso. Eso va a venir, esa es añadidura. Ora por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la gente se sane, que la gente se convierta, que la gente salga de un reino que está perdido y lo llevemos a la luz admirable de la salvación. Entonces ya sabemos cuál es la voluntad. La voluntad es Cristo. La voluntad es lo que hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué pagó Él en la cruz del Calvario? Nos perdonó, nos sanó, nos dio vida eterna y otras cosas. Eso lo vamos a terminar de ver el miércoles. No se ha terminado todavía. Me quedan 5 minutos, algo así. Ya más o menos conocemos la voluntad, ¿sí? Y eso, ¿dónde se va a revelar? Jesús dice: toda la escritura habla de mí. Y si la oración es Cristo, tenemos que saber qué habla la palabra de Cristo. Y si eso está en Cristo, está en mí. Porque yo estoy en Cristo. ¿Sí o no? La Biblia dice: en Cristo las promesas son sí y amén. A Él no se le ha negado nada, y a usted y a mí tampoco, porque somos herederos y coherederos con Cristo. Por tanto, lo que Él vence, yo lo venzo. Por eso es que somos más que vencedores en aquel que nos amó. Porque si Él venció, nosotros vencemos, porque estamos con Él. Nosotros no estamos separados de Él. Como dice Pablo, si es que estamos en Él. Eso es lo que tenemos que preguntar. ¿Estamos en Él? Preocupémonos de estar en Él y ahora sí asirnos de las promesas, del poder, de la autoridad, porque sabemos quiénes somos, pero tengo que saber quién soy. Tengo que estar en Cristo. Entonces nuestra oración, y con el tema lo que queremos es cambiar nuestra mentalidad. Ya usted conociendo, sabiendo lo que usted es, lo que Cristo hizo, entonces su oración cambia. Usted y yo no vamos a estar orando, o no debemos estar orando por migajas, por añadiduras. Al final, 60, 70, 80, el más fuerte a los 100 años va a morir. Lo eterno es lo que debemos nosotros estar pendientes. Jesús se lo dijo: está pendiente del reino.
extender el reino, salvar gente, sanar gente, predicar, enseñar, hacer mi obra. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, orar por su voluntad. Padre, yo sé que tú sabes que mi medida está vacía, tú lo sabes, pero yo voy a orar es porque cuando yo vaya a predicar, tú me uses para tu gloria y tu honra. Señor, que cuando yo, a pesar de mis necesidades, aplaude la ciudad de Señor. Cuando tú le oras al Padre, tú dices, Señor, tú sabes de lo que yo tengo necesidad, pero aún así, yo voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer. Yo voy a orar, Señor, porque quiero que me hagas un tema y la gente lo entienda, Señor, que no me digan a mí, sino que tu espíritu le hable a su espíritu y ellos puedan entender. Entonces nuestra mentalidad, nuestra oración cambia, y cuando Dios ve que tú y yo estamos orando por lo que es su voluntad y su propósito, Él nos oye. Esa es la seguridad. Vamos a leer Santiago 4. Verso 3. 5 minutos. Ajá. Es lo que dije. Siempre, eso ya no lo sabemos de memoria, ¿sí? Pides, pero pides mal. Pides y no recibes, porque pides mal. Entonces, si no recibimos, estamos haciendo algo malo. Estamos pidiendo mal. Porque si dice pides mal, es porque hay una forma de pedir bien. ¿Sí? Bien. Para gastar en vuestros deleites. Deleites batados a alma, a carne. O sea, nuestros placeres, nuestros gustos, lo que yo necesito, Señor, hoy vengo a orarte nuevamente. Recuerda que me hace falta por los zapatos, me hace falta para pagar la inscripción. Y tú sabes que también me hace falta el carrito, pero ando pidiendo los Magallanes. Señor, tú sabes que también. Y el Señor dice, ajá, ¿y mi propósito dónde está? ¿Mi voluntad dónde está? Estás pidiendo solo para tu deleite. No te voy a dar mucho. Ahí lo dice, no recibimos porque pedimos mal. Entonces, ¿cómo pedimos? Pregúntele. ¿No quieren saber? ¿Ah? ¿Cómo pedimos? Vamos a buscar aquí. Primera carta de Juan, verso 5, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14. Allá dice, no recibes porque no sabes pedir, porque pides para tus deleites. Eso es lo que dice. Pero dice, mira cómo empieza Juan. Esta es la confianza que te da a ti de que te van a oír y te van a responder. Esta es la confianza que tenemos en quién, en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos para nuestro deleite, nuestra voluntad, lo que yo necesito, no recibe porque pides mal, dice Santiago, no lo digo yo. Pero esta es la confianza que tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cuál es la voluntad? Cristo. Cristo es la voluntad. Lo que Él hizo en la cruz de Calvario. ¿Recuerda la oración de Jesús? Señor, yo sé tu voluntad. Yo no estoy diciendo que no la sé. Yo la sé. Pero si puedes, pasa de esta copa. Pero que no se haga como yo, sino tu voluntad. Lo que acordamos. Entonces, lo que el Padre se ha propuesto, si nosotros oramos por eso, tenemos una confianza de que vamos a ser oídos. Debemos entender eso. Y lo demás será añadido, lo que acabamos de leer en Mateo. Eso es lo que debemos entender. Se acabó.
¿Entiendes? Vamos a ver aquí. Ajá, escuchado. Cuando nosotros oramos por los enfermos, Señor, yo he orado por el tipo que se está muriendo. Yo sé que está muerto, pero que sea tu voluntad. Y usamos esa frase que pareciera una abracadabra. Bueno, no voy a orar, pero tiene una pata más alta allá que acá. Dios no nos va a oír, hermano. Porque lo que Cristo llevó a la cruz del Calvario fue la sanidad. La voluntad de Cristo es sanarnos. Y cuando yo conozco su voluntad, yo debo poner o por ella y oh Señor, conforme a tu palabra, como dice la Escritura, tú pagaste nuestras dolencias, nuestros dolores, nuestros pecados, pero también que fuésemos sanos. Entonces yo esta hora en tu nombre, yo declaro sanidad sobre él. O sea, yo conozco la voluntad, no es una abracadabra. Bueno, el Señor le hace los santos sordos como los católicos, ya. No, hermano. Es entender de lo que estoy orando, Señor, cuando yo le predique esa alma, los evangelistas, cuando yo le predique esa alma, Padre, yo sé que tú vas a quebrantar ese corazón y lo vas a llevar de muerte a vida. Y te le acercas y hablas, porque no vas a ser tú, no vas a ser yo, va a ser el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, porque entendemos la voluntad. Y Dios que le queda cumplir lo que a Él le toca a su parte, darnos las añadiduras. ¿Cómo lo vemos? Eso es lo que Dios quiere, que cuando oremos sepamos por qué estamos orando, quiénes somos en Cristo. Eso lo vamos a ver el miércoles, no se lo pierdan. Orar como herederos. Uno, hablando de posición, acostado o sentado, esa posición no importa. A Dios no le mueve nada de eso. A Dios le mueve tu posición en Cristo. Cuando tú sabes quién tú eres, entonces Dios se mueve a tu favor, porque Él dice, Él está obrando por mi voluntad, por el propósito eterno. Entonces yo tengo que respaldarlo, yo tengo que ayudarlo, yo tengo que proveerle un carro, porque como le pasó a los pastores, que ellos estaban sufriendo, bueno, lejísimo de mí, no sé qué, pero ellos están en mi voluntad, y sufriendo y pasando necesidades a pie por ahí, ¿sabes cómo es? Entonces, que ahora oraban por su carro también, pero ellos estaban viendo lo que ellos estaban obrando. Por tanto, el milagro vino. Esa es la forma, hermano. Esa es la forma. Entonces, entender quiénes somos en Cristo, eso lo vamos a ver el miércoles. Y de una posición de herederos. Porque a veces queremos orarle al Señor como el jornalero. Como aquel hombre que se fue con la plata y la gastó y dijo, Padre, yo sé que he pecado contra ti. Vino fue humillado no sabiendo lo que él tenía. Entonces usted y yo, entendiendo quiénes somos, vamos a ser más efectivos en la oración. Vamos a hacer entender la oración en el nuevo pacto. Vamos a saber, vamos a ponernos en pie.